Tercer tema, el tema de la bomba de vacío. Vamos por partes. Cuando yo instalo un equipo de aire acondicionado split, el fluido refrigerante viene guardado en la unidad exterior. Esa unidad contiene dos canillitas, vamos a llamarle canilla, llave de servicio, robinete, según como le llamen ustedes. Ambas se encuentran cerradas. En una de ellas yo conecto un caño de la unidad interior que recorre 30 metros de caño y luego regresa. Para que el fluido refrigerante que está guardado en la unidad exterior entre a la unidad interior y todo funcione dentro de las presiones, temperaturas y normas básicas que pide la refrigeración, yo necesito que haya cero aire en la cañería de la unidad interior y que haya cero humedad en la unidad interior. José, micrófonos abiertos. Gracias. Entonces, algunos, y no voy a decir técnicos, algunos instaladores no capacitados, lo que hacen es lo siguiente. Conectan el caño de menor diámetro, dejan flojo el caño y la tuerca del caño de mayor diámetro y liberan el refrigerante por el caño más pequeño, de manera tal que el refrigerante salga, empuje al aire, que escapa por la tuerca floja de la otra punta, cuentan hasta 10 y luego ajustan la tuerca y abren las dos llaves, ponen en marcha, cobran y se van. Eso se llama purgar el equipo, eso se llama hacerle un barrido al equipo. Y eso no garantiza bajo ningún punto de vista el cero aire y el quitar la humedad, que es el elemento más dañino que tenemos nosotros en la refrigeración, sin importar qué clase de equipo frigorífico sea. Entonces, ¿cómo hago para quitar el aire y la humedad? Con la herramienta número 1 de la refrigeración, que es la bomba de vacío, una bomba que evacúa, es un compresor, que no me importa la salida, solo me importa de dónde toma. Los que sean mecánicos y conozcan mecánica de auto, la admisión. Los que conozcan de refrigeración, debemos succionar el aire dentro de la cañería y expulsarlo hacia afuera. De esa forma, lo primero que sacamos, me animo a decirles, en los primeros 20 segundos de marcha de una bomba de vacío, herramienta fundamental para el rubro, lo primero que sacamos es el aire. Ahora nos queda sacar la humedad. ¿Cuál humedad si yo no puse agua? La humedad ambiente que está en el ambiente. Puede ser un día casi de tormenta que esté por llover, puede ser un ambiente o un clima donde el porcentaje de humedad sea muy alto, y es muy importante quitar esa humedad. La bomba de vacío se encarga de sacar la humedad. ¿Y cómo hace para deshidratar la cañería? Es muy simple. Le baja la presión a la cañería de la unidad interior, las llaves de servicio de la unidad exterior permanecen cerradas, solo le quito el aire a la unidad interior, y ahí viene el truco, ahí viene el juego que hace la bomba con la física. La física dice, el agua hierve a 100 grados a presión atmosférica a nivel del mar. Si usted tiene menos presión, cuando más alto estamos a nivel altura de la Tierra, menos presión hay, a menor temperatura hierve el agua. La bomba de vacío, que está hecha para nuestro rubro, genera tal nivel de depresión, o sea, de vacío, que hace que el agua pueda hervir a temperatura ambiental de 20 grados, 18 grados sobre cero. Entonces, a ver si alguno entendió el mensaje del todo, se estará preguntando, ¿esto quiere decir que yo puedo hervir agua con una temperatura de 18 grados sin encender ninguna llama ni poner a calentar agua? Sí, podés hacer hervir agua a 18 grados sobre cero. Siempre y cuando sometas esa agua a la condición de presión que haga que su punto de hervor, en vez de ser 100, sea 18. ¿Y cómo logro eso? Haciéndole vacío, generando un microclima dentro de la cañería para que el agua hierva a 18 grados. De esa manera, la gota de humedad que está sentada en el caño entra en hervor, se hace vapor, y cuando es vapor, la bomba la saca afuera. Esa es la forma de deshidratar un sistema. Deshidratar, quitarle la humedad. La única forma lo hace la bomba de vacío. El barrer, que el refrigerante haga el barrido del aire, no tiene nada que ver con lo que acabo de explicar. Así que un técnico que se maneje bajo las buenas prácticas en refrigeración debería darle mucha vergüenza no utilizar la bomba de vacío. Los que son nuevos en el rubro, muchachos, entiéndanlo de la forma en que lo estamos planteando, porque esta es la realidad de la física.
no la realidad de lo que me enseñaron en la calle. Total, es lo mismo, no es lo mismo bajo ningún punto de vista. La bomba de vacío, que para ser un poco más específico, pero no quiero complicarla mucho, la bomba debería llegar a un cierto nivel de vacío para garantizarme que el vacío que se dio me garantizó, valga la redundancia, haber sacado la humedad ambiente que puede haber dentro de la cañería. Así que la bomba de vacío, herramienta número 1 para nuestro rubro, y no así el barrido con el mismo fluido refrigerante. Cuarto tema, un poquito más avanzado para algunos, o no, o muy básico para el que escuche por primera vez. Los aires acondicionados split poseen una plaqueta electrónica que cumple muchas funciones. Es la que recibe la señal del control remoto, es la que ejecuta ventilación sola, frío, hasta tal temperatura, modo calor, modo deshumectación. ¿Qué es deshumectar? Voy a hacer un paréntesis, José, para que quede claro, porque muchas veces el cliente puede preguntar, ¿para qué es la gota que me da el control remoto como dibujo? ¿O qué significa dry? D-R-Y. ¿Qué significa humedad? Perdón, secado. ¿Qué me está diciendo el control remoto en esas funciones? Me está diciendo que el equipo de aire acondicionado va a funcionar no con el objetivo de bajar la temperatura hasta cierto punto y recién ahí cortar, que es lo que hace habitualmente. Si yo pido 22 grados, el equipo genera robar calor de adentro y llevarlo afuera hasta que la temperatura interior bajó a 22. Eso es lo que hace un equipo. Acá me dice, no, yo no trabajo por objetivo de temperatura, sino que voy a trabajar 5 minutos y voy a pausar 5. Voy a trabajar 5 y voy a pausar 5. Inclusive lo voy a hacer a una velocidad de aire muy baja y la aletita la voy a dejar hacia arriba para que usted ni siquiera sienta que yo estoy funcionando en frío, porque usted me pidió deshumectar, usted no me pidió frío, yo no le voy a enfriar el habitáculo. ¿Y qué hace durante los 5 minutos de marcha? Si recién ingresan a la charla, luego escuchen la grabación. Si vienen prestando atención desde el principio, lo dijimos anteriormente. La humedad ambiente en forma de vapor se condensa cuando encuentra una serpentina de caños de cobre y aletado de aluminio que está a baja temperatura. Y de esa forma, la humedad que está en forma de vapor pasa a convertirse en gotas de agua, que finalmente por la manguerita de drenaje van hacia afuera. Entonces, si yo veo que mi aire acondicionado está chorreando gotitas hacia afuera, ¿de dónde la sacó? Es humedad ambiente del interior del habitáculo, que esa humedad se está yendo afuera. ¿Cómo me queda el ambiente que estaba húmedo y estoy sacando la humedad hacia afuera? Cada vez más seco, cada vez más dry. Por eso la gotita o la palabra dry de deshumectación. Bien, a todo esto me cierro el paréntesis de lo que es el dry para que hablar del error EC. La plaqueta electrónica, especialmente en los equipos más nuevos, de 5 o 6 años al momento, además de encender el compresor, el ventilador externo, el ventilador interno, cortar por temperatura en modo frío, tiene una función que es asegurarse que el equipo esté funcionando bien. ¿Cómo lo hace? Tiene un par de métodos, pero vamos a ir a lo más simple. Si la plaqueta le dijo al relay del compresor, cerra circuito y comenzá a enfriar, a los 3 minutos de marcha, la plaqueta le pregunta a un sensor de temperatura, que no es el de ambiente, sino un sensor que está ubicado en el caño de la serpentina. Todos estos detalles están expresados en el curso con toda la profundidad que merezca, pero simplemente lo menciono al sensor. Si ese sensor a los 3 minutos le dice, acá nadie bajó la temperatura, el microprocesador en su programita dice, hay que saltar una alarma. Porque hace 3 minutos le pedí al compresor que genere frío, y hace 3 minutos que estoy preguntando si la temperatura baja y me acaban de decir que la temperatura nunca bajó. Eso quiere decir que no se está generando la baja temperatura que esperamos. Así que apaguemos todo y marquemos el error EC. ¿Qué hubiese pasado si a los 3 minutos o durante los 3 minutos el caño sí hubiese bajado su temperatura? El equipo sigue funcionando normalmente hasta que le toque cortar por temperatura. Entonces, volvamos al sistema, a la situación de la alarma EC. Yo siempre trato de buscar alguna regla memotécnica que nos quede grabado qué significa, sea o no sea el significado real. Error de cool, C-W-O-L, error de frío.
¿Qué significa esto? El equipo teóricamente debería estar generando frío, pero no lo está haciendo. Los manuales simplemente reducen la falla EC a falta de refrigerante. Si el equipo tuviese una fuga de refrigerante, queda clarísimo que no va a lograr el rendimiento que se espera. Eso lo hace una heladera, una cámara frigorífica, un aire acondicionado. Le falta fluido refrigerante, no enfría. Entonces, la plaqueta dice, resulta que hace 3 minutos mandé a funcionar el compresor y no hay respuesta de frío. Reitero, el fabricante en el manualcito solo reduce esta explicación a falta de refrigerante, porque debe ser la falla más habitual. Estadísticamente, con muchos instaladores que por ahí no hacen la práctica ni la capacitación correspondiente, pueden dejar una tuerca floja, pueden hacer mal una pestaña, un abocardado y puede llegar a perder. Por estadística, el fabricante sabe que cuando un equipo no enfría, la mayoría de las veces por falta de refrigerante. Pero resulta que no es lo único, porque un técnico que leyó el manual y no se capacitó más dice que falta refrigerante. Entonces le carga refrigerante. Y capaz que no era falta de refrigerante. ¿Pero cómo que no? Ahora voy a preguntar yo. ¿Qué pasa si la plaqueta de la unidad interior le dio energía eléctrica al compresor para que arranque, pero el compresor no arrancó y tiene la carga de refrigerante suficiente? Si el compresor no arrancó, a los 3 minutos tampoco va a haber baja temperatura y va a aparecer el error EC. ¿Y eso significa que falta refrigerante? No, significa que no hay frío en la unidad interior. Un motivo, falta de refrigerante. Segundo motivo, acabo de explicarlo, el compresor no arranca. ¿Qué pasa si el compresor está bueno, pero no arranca por culpa del capacitor que lo tiene que hacer arrancar? Detalle que veremos en el curso. El capacitor es otra posibilidad. ¿Qué pasa si el compresor no rinde? No es un compresor que comprima, el refrigerante no circula porque el compresor, como una bomba que es, no está bombeando lo suficiente. Tampoco voy a tener baja temperatura a los 3 minutos. ¿Y qué pasa si en algún lado del circuito frigorífico hay una obstrucción y el refrigerante no puede circular? A los 3 minutos tampoco va a haber frío en la unidad interior. 5 motivos para que aparezca el error EC. No es solo falta de refrigerante, y con esto, por eso José le puso muy bien el título, vamos a charlar sobre mitos o realidades. El EC no significa falta de refrigerante. El equipo split pequeño, hasta 6.000 frigorías, hasta 24.000 BTU, según en qué país lo estén escuchando, no tiene medidores de presión para saber si el equipo tiene o no tiene refrigerante. La plaqueta tiene un programita que puede deducir, no sé si está bien dicho porque no tiene personalidad para deducir, pero ustedes me van entendiendo, vamos a personificar al microprocesador, puede deducir si el equipo está enfriando o no. Eso es lo que tiene, y eso es lo que acusa como falla con el error EC cuando la respuesta es no. Hace 3 minutos que está la señal saliendo hacia afuera y no hay respuesta de frío. Algunos dirán, quizás un poquito más avanzado, y a los que no, presten atención porque quizás pueden entender. Cuando un compresor no arranca, por 2 motivos, o el compresor está roto, ya sea mecánica o eléctricamente, o el capacitor está agotado, 2 de los 5 motivos que mencioné, eso genera un exceso de consumo en amperes en el intento. El quiero arrancar, no puede, y una protección térmica lo saca de servicio. Algunas plaquetas electrónicas, no todas, tienen un sensor de corriente, un sensor de consumo. Si el compresor quiere pero no puede, pero lo intentó consumiendo mucha corriente, me bajó la luz de la casa, la plaqueta lo sabe, corta la señal y manda el error, que seguramente no va a ser ese, será otro tipo de error que me está diciendo hay mucho consumo energético en corriente hacia el compresor. Si la plaqueta no tuviese este sensor, son 5 las posibilidades por el cual puede aparecer el error EC, y no solo lo que viene en el manual, que seguramente es la falla que más porcentaje de veces ocurre, que es la falta de refrigerante, sino que hay 4 motivos más que pueden hacerme generar el error EC. José, hasta aquí los 4 puntos que queríamos conversar con los muchachos, de que dejen de ser un mito, de que sea aclarado, de que puedan preguntar de aquí en adelante.